Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su santuario de intrigas, escándalos y dramas dignos de Estambul, su canal favorito para diseccionar los entresijos del mundo del entretenimiento turco. Hoy, señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en una tormenta de pasiones, celos y acusaciones que ha sacudido los cimientos del fandom, la presunta escapada nocturna de Kerem Bürsin con Melisa Dungel y la consecuente y al parecer furibunda reacción de Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. El rumor, esa bestia indomable, se ha extendido como un reguero de pólvora en el universo virtual y en los pasillos de la farándula turca. Y nosotros, como buenos investigadores del corazón y la mente de nuestros ídolos, estamos aquí para analizarlo con lupa, diseccionando cada detalle, cada especulación y, por supuesto, recordando aquella historia de amor que nos robó el aliento y nos hizo creer en los finales felices, el romance entre Hande y Kerem. Admitámoslo, todos y cada uno de nosotros fuimos fervientes admiradores de esa pareja. Así que acomódense en sus sofás, preparen su tradicional té turco y prepárense para un vídeo cargado de drama, intriga, pasión desbordada y, como siempre, mucho pero mucho salseo turco del bueno. Antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de chismes y habladurías, les invito cordialmente a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, donde revelamos los secretos mejor guardados de sus series y actores favoritos. Y por supuesto, al final del vídeo, déjenos sus opiniones, teorías y reacciones en la sección de comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes de todo este embrollo, si creen en los rumores, si apoyan a Hande, a Kerem o a Melisa, o si, como algunos, sospechan que todo es una elaborada estrategia publicitaria. ¡Vamos allá! Para comprender la verdadera magnitud de este drama, es fundamental retroceder en el tiempo y recordar la magia que irradiaron Hande Erçel y Kerem Bürsin durante el rodaje de la aclamada serie Sen Kalkap. Esta comedia romántica, con su encanto irresistible y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la estratosfera de la fama internacional. No solo conquistaron el corazón del público turco, sino que también se ganaron legiones de fans en Latinoamérica, Europa y Asia. Sen Kalkap es una joya del género de la comedia romántica, una historia que nos presenta a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande, una joven florista con aspiraciones ambiciosas y un espíritu indomable. Eda se ve inesperadamente obligada a sellar un pacto inusual con Serkan Bolat, encarnado por Kerem, un arquitecto brillante pero frío y distante, un verdadero workaholic obsesionado con el control. El trato, tan peculiar como la propia serie, consiste en fingir ser su prometida durante un periodo de 2 meses, a cambio de que Serkan le proporcione la beca que tanto necesita para completar sus estudios de arquitectura en el extranjero. Como podrán imaginar, lo que comienza como una simple transacción comercial, un acuerdo puramente estratégico, termina transformándose en un amor verdadero, profundo e incondicional, aunque no exento de obstáculos, malentendidos cómicos y momentos cargados de tensión emocional. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante, una fuerza que trascendía la pantalla y contagiaba al público con su encanto irresistible. Y es que la química entre Hande y Kerem era, sencillamente, innegable. No solo se manifestaba en cada escena que compartían en la pantalla, sino también fuera de ella. Su conexión era evidente en las entrevistas, en las alfombras rojas y en los eventos públicos a los que asistían juntos. La confirmación oficial de su relación sentimental poco después de la finalización del rodaje de la serie desató una ola de euforia y alegría entre sus fans, que habían estado esperando ansiosamente este momento. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta, el epítome del romance idealizado. Compartían fotografías adorables en sus redes sociales, mostrando momentos de complicidad, viajes exóticos y gestos de cariño que derretían los corazones de sus seguidores. Cada aparición pública era una confirmación de su amor, una demostración de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Eran almohadilla Anker, un hashtag que se convirtió en un símbolo de amor puro, de romance de ensueño, de una conexión que parecía indestructible. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz predecible. Después de 1 año y medio de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados y con el corazón roto. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, alimentando una oleada de especulaciones y teorías entre sus seguidores. Se rumoreó sobre diferencias irreconciliables en sus personalidades, sobre conflictos de agenda debido a sus apretadas agendas profesionales, e incluso sobre la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente.
Lo cierto es que Almohadilla Anker se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío en el corazón de sus fans y una sensación de incredulidad ante la fragilidad del amor. Ahora llegamos al punto crucial de nuestra historia, al epicentro de la tormenta, Melisa Dungel. Melisa es una actriz turca talentosa y versátil, que ha participado en varias series de éxito, incluyendo precisamente Senkalkapm, donde interpretó a Zerem Basar, una de las mejores amigas de Eda, el personaje de Hande. Aunque Melisa y Hande eran compañeras de reparto y parecían mantener una relación cordial y profesional durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una posible rivalidad entre ambas actrices siempre estuvieron latentes, alimentados por su innegable belleza, su talento actoral y su presencia en el mismo círculo social. Algunos medios llegaron a especular sobre una competencia sutil entre ellas, una lucha velada por destacar en el panorama del entretenimiento turco. Aquí es donde las cosas se complican aún más y adquieren un matiz aún más intrigante. Hace unos días, como una bomba que estalla en pleno centro de Estambul, comenzaron a circular rumores con fuerza inusitada sobre una supuesta noche que Kerem Bürsin habría pasado en compañía de Melisa Dungel. Las fuentes de estos rumores son variadas y, en muchos casos, poco fiables, desde cuentas anónimas de chismes en redes sociales, pasando por foros de fans ávidos de noticias jugosas, hasta algunos medios de comunicación turcos de dudosa reputación, conocidos por su afición a exagerar la realidad y a crear titulares sensacionalistas. La información, como suele ocurrir en estos casos, es confusa, contradictoria y plagada de imprecisiones. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la noticia se ha extendido a la velocidad de la luz, generando una auténtica ola de reacciones entre los fans de Hande y Kerem, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, de indignación y de incredulidad. Y es en este punto donde entra en escena la supuesta bomba de Hande, el detonante que ha desatado la histeria colectiva. Según diversos informes que circulan con insistencia en la prensa rosa turca, Hande Erçel se habría mostrado furiosa, colérica, al enterarse de la noticia de la supuesta noche de Kerem con Melisa. Se dice que la actriz, presa de la ira y la decepción, habría enviado un mensaje contundente, directo y sin rodeos a Kerem, expresando su profunda decepción y su indignación ante lo que considera una traición imperdonable. El contenido exacto del mensaje se desconoce, pero se rumorea que fue extremadamente duro, que contenía palabras hirientes y que dejaba muy claro que Hande no estaba dispuesta a tolerar este tipo de comportamiento, especialmente después de la relación que compartieron y de la confianza que depositaron el uno en el otro. La reacción de Hande, si es que realmente existió y no es un mero invento de la prensa sensacionalista, es comprensible desde un punto de vista emocional. Aunque hayan transcurrido varios meses desde su separación oficial, es natural que Hande experimente sentimientos de celos, de dolor o de frustración al ver a su expareja con otra persona, especialmente si se trata de alguien con quien mantuvo una relación cercana y de compañerismo en el pasado. Además, la forma en que se ha difundido la noticia, con insinuaciones maliciosas, detalles escabrosos y fotografías comprometedoras, seguramente ha contribuido a aumentar su frustración y su sensación de vulnerabilidad. Por supuesto, es fundamental recordar, y lo subrayamos con énfasis, que todo esto son rumores, especulaciones, conjeturas y teorías sin confirmar. Ni Hande ni Kerem, ni Melisa han emitido declaración alguna al respecto, ni han confirmado ni desmentido la veracidad de la noticia. Podría tratarse simplemente de un malentendido, de una interpretación errónea de los hechos, de una invención maliciosa de los medios de comunicación, o incluso, como algunos sugieren, de una estrategia de publicidad cuidadosamente orquestada para generar expectación y aumentar la popularidad de alguna de las partes involucradas. Pero independientemente de la verdad última, de lo que realmente haya sucedido entre Kerem y Melisa, lo cierto es que este drama ha reavivado el interés del público por la relación entre Hande y Kerem, y ha generado un debate apasionado y polarizado entre sus fans. Algunos defienden a Hande a capa y espada, criticando duramente a Kerem por su supuesta infidelidad y acusándolo de falta de respeto hacia su expareja. Otros, en cambio, apoyan a Kerem y argumentan que tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida sentimental y a salir con quien le plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. También hay quienes adoptan una postura más escéptica y consideran que todo este escándalo es una cortina de humo, una estrategia mediática para desviar la atención de otros asuntos o para promocionar algún nuevo proyecto profesional de los tres actores. En medio de todo este caos mediático y emocional, es importante mantener la calma y recordar que Hande, Kerem y Melisa son personas reales, con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. Aunque sean figuras públicas, sometidas al escrutinio constante de los medios y de sus fans, merecen un trato digno y respetuoso.
No debemos juzgarlos ni condenarlos sin conocer la verdad, sin tener acceso a la información completa y contrastada. Y sobre todo, no debemos olvidar que su felicidad personal es lo más importante, independientemente de lo que diga la prensa o de lo que opinen sus seguidores.